La historia bíblica nos muestra a Jesús descendiendo del cielo y muriendo en la cruz para perdonar a la humanidad. La historia bíblica nos muestra que Dios el Padre, en su gran amor y su misericordia, nos perdonó previamente a que nosotros decidiéramos aceptar el perdón y reconciliarnos con Él. La historia bíblica nos cuenta de que nosotros hemos sido reconciliados con Dios en el momento que la deuda fue pagada y asumimos que Él pagó la deuda en la cruz y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, nosotros se nos olvida que lo que Dios nos perdonó fue la vida o la muerte eterna. Nos perdonó la vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y estábamos todos muertos en delitos y pecados. Y Cristo, en ese momento que aún cuando estábamos muertos, murió por nosotros. Ahora, está el famoso texto bíblico de Mateo capítulo 6, donde el Señor enseña el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro encontramos que tenemos una preciosa oración que se hace muy rápido y es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y por ahí vamos bien. Pero entramos a la parte clímax, y es: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra versión: perdona nuestras ofensas, Padre, como nosotros, de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, tercera versión, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La expresión es que de la misma manera que yo perdono, es la forma en que Dios me puede perdonar. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos, amén. Y luego dice: porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estamos condicionados para salvación y para perdón con el perdón nuestro hacia los demás. ¿Qué les parece? La idea es entender lo que Jesús enseñó, que nos reveló el reino. Y Jesús también le dice a ellos en una ocasión, cuando Pedro le pregunta: Señor, estamos hablando de perdonar. Mira, pero dime una cosa, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peca contra mí? 7 veces es suficiente, un día por semana, algo así. El Señor le dijo: no te digo hasta 7, te digo hasta 70 veces ese número que tú acabas de dar. Si lo multiplicamos, porque diríamos que son 490 veces. El texto quiere decir: no cuentes las ofensas, perdona las ofensas. Así que la condición es el perdón. Para tener perdón necesitamos perdonar. Quiera Dios y quiere Dios que nosotros hoy tengamos un nuevo enfoque de lo que es la vida cristiana, un nuevo enfoque de lo que es la vida de los hijos de Dios, un nuevo enfoque de lo que es el verdadero perdón y de lo que no es el perdón. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra predicadora invitada del día de hoy, a nuestra amada hermana Aracelis Mundarain. Dios te bendiga, mi hermana querida. Buenos días, mis hermanos queridos. La paz de nuestro Señor sea con todos nosotros. Quiero darle primeramente las gracias al Señor por darme el privilegio, esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes, todos los presentes, esta enseñanza. Estamos en estos 40 días de campaña de perdón y la meta de este programa, de este proyecto, es que seamos sanados, que nuestros corazones sean sanados y que el Señor nos dé un corazón conforme al suyo. Amén. Quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo, que fue el primero, que es el bienvenido, que es el anhelado en este lugar. Y también quiero darle la bienvenida a todos aquellos que el Espíritu Santo de Dios ha traído a este lugar. Un aplauso para los que nos visitan en esta mañana. Continuando con la enseñanza del perdón, hoy nos toca hablar del perdón de Dios. Ya hemos hablado del perdón como nosotros como seres humanos. Es difícil para nosotros perdonar. En Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí tenemos unas interrogantes. Dice: ¿está Dios siempre dispuesto a perdonar? ¿Perdona a Dios incondicionalmente o debo hacer algún mérito para ganar el perdón de Dios? Y si ya Dios perdonó, ¿por qué debo confesar mis pecados en mi vida diaria?
Estas preguntas inquietan al corazón del hombre que busca entrar a cuenta con Dios. El mensaje de la cruz es un mensaje sobre el perdón de Dios. Dios tiene una infinita vocación perdonadora. Amén. Esa vocación se corrobora en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como la vía para ofrecer perdón gratuito a todo aquel que lo recibe como su Señor y Salvador. El perdón de Dios es un acto de amor, porque está escrito en su palabra, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, cuando dice mundo se refiere a la humanidad, que ha dado a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso quiere decir que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, un favor, un regalo inmerecido de parte de Dios, quien por decisión unilateral y sin tomar en cuenta el mérito del hombre, nos las da. No es porque nosotros seamos buenos o porque tengamos muchos títulos, muchas cosas. La gracia es un regalo de nuestro Señor y como acabamos de escuchar, es gratuito. Es decir, que todos podemos acceder a ese regalo. Amén. Gloria a Dios. Dice también que el que toma la iniciativa aquí es nuestro Señor, no somos nosotros quienes tomamos la iniciativa. Por eso Él se despojó de su único hijo, de su hijo amado, ¿verdad? Para entregarlo por nosotros, por amor. Entonces nosotros debemos valorar ese sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Él se humilló hasta los sumos, como dice la palabra, obedeciendo a su Padre, para que nosotros hoy tengamos perdón, salvación y vida eterna. Gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, según 2 de Corintios 5:19. El hombre solo tiene la opción respecto a la gracia de Dios de aceptarla o rechazarla, pero no puede pagar por ella, porque ya Cristo pagó, aleluya. Dice también que el perdón es una decisión voluntaria y por amor, así como lo vemos reflejado en nuestro Señor. Por su amor, por su infinito amor y por su gracia, es que nosotros hoy accedemos a ese perdón. Una característica de la gracia de Dios es que Dios perdona lo inexcusable. Aleluya. Eso quiere decir que no importa lo que nosotros hayamos hecho. Amén. No importa cuál sea el pecado. La palabra de Dios dice que no hay reguero que el Señor no pueda recoger. Así que hoy podemos accesar a ese hermoso regalo que Dios nos ofrece en esta mañana. Gloria a tu nombre, Señor. No tenemos excusa para salvarnos nosotros mismos. Ya Cristo pagó por ti y por mí en la cruz. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice, aleluya, que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Estos hombres que no tenían excusa para salvarse, como Saulo, ¿verdad? El apóstol Pablo, que era primero un perseguidor de la iglesia cristiana, que buscaba a los cristianos para matarlo. Pedro negó al Señor 3 veces, un traidor, tampoco tenía excusa para salvarse. Este hombre en la cruz, ¿verdad? El malhechor en la cruz del Calvario, ya le estaba condenado. No tenía excusa tampoco para salvarse, pero el Señor en su infinita misericordia les concedió la gracia. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. El Señor nos dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Dice también la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso es necesario que nosotros nos acerquemos al Señor y le pidamos perdón por todas nuestras faltas, porque el Señor es un Dios de amor, su amor nunca cesa. Y es ese perdón de Dios en nosotros que nos lleva a nosotros perdonar a nuestros hermanos, a aquellas personas que nos han ofendido. Ese es el perdón del Señor que nos ayuda a sanar de manera integral, de manera espiritual, de manera emocional y física. Porque ya también nuestro pastor nos ha enseñado en reiteradas veces que muchas veces, o la mayoría de las veces, las enfermedades en nosotros
son a causa de la falta de perdón, porque tenemos raíz de amargura en nuestros corazones, tenemos resentimiento, tenemos odio. Eso lo vimos en los primeros mensajes, ¿verdad? Cuando comenzamos. Entonces nosotros viéndonos, enfocándonos en esa cruz, en ese sacrificio, en ese perdón, en esa gracia inmerecida, ese regalo maravilloso que el Señor nos ha dado por su amor, por su eterno amor, es que nosotros nos vemos enfocados. Debemos enfocarnos en ese verdadero amor, en ese verdadero perdón, para nosotros perdonar y llevar ese mensaje tan hermoso a todos nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a todo aquel que nos ha ofendido, a todo aquel que ha dejado una huella grande en nuestro ser, que cuesta mucho tiempo a veces sanarla. Por eso tenemos que acceder a ese perdón, al perdón de nuestro Señor, que es un perdón genuino, por amor, no como nosotros muchas veces perdonamos de boca, pero cuando vemos al que nos ofendió, a esa persona que nos hizo algo, enseguida, como dice el pastor, que no le pisen el callo. Gloria a Dios, porque enseguida, bueno, sale por nuestra boca toda clase de cosas que al Señor no le agrada. Dice la palabra que lo que nosotros recibimos de gracia debemos dar. Amén. Oh, aleluya. Dice, el llamado de un cristiano es para servir de canal de bendición. Nosotros no estamos para maldecir, el Señor nos creó para bendecir, somos bendecidos para bendecir a otros. Amén. Entonces nosotros debemos de ser un canal de bendición, dejarnos usar por el Señor como instrumento, aleluya, de su gracia. Este pensamiento se recoge en las palabras de Jesús. Lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Aleluya. Esto incluye el perdón que recibimos de gracia. Nosotros necesitamos un cambio de cultura de la gracia, un cambio de cultura, y necesitamos adquirir la cultura de la gracia, la cultura del reino. Amén, porque la cultura eclesiástica, la cultura de este mundo, es que cuando el hermano nos hace daño, cuando el hermano peca, vamos a hablar en la iglesia, enseguida lo estamos señalando, lo estamos condenando, lo estamos acusando, ¿verdad? Entonces no buscamos la manera de restaurarlo, de darle una oportunidad al hermano, de saber por qué, ¿verdad? Porque a veces nos dicen cualquier cosa y nosotros creemos sin saber en realidad lo que es y se arma, bueno, y los hermanos se alejan muchas veces de la iglesia porque son señalados y no se les da la oportunidad de ser restaurados. Muchas veces hay muchas iglesias que los hermanos se alejan y hasta los mismos pastores acusan, los humillan, son humillados muchas veces. Entonces nosotros necesitamos adoptar esa cultura de la gracia, la cultura del reino, donde seamos hombres y mujeres, donde seamos hijos de Dios íntegros, con un corazón conforme al de Dios, donde podamos reconciliarnos con nuestro hermano. Cuando vamos a orar, si allí nos acordamos que tenemos algo con nuestro hermano, dice el Señor en su palabra que primero vayamos y nos reconciliemos con nuestro hermano, que le pidamos perdón y luego podemos ofrecerle el sacrificio, la ofrenda al Señor. De ninguna manera el Señor nos va a aceptar, nuestra oración van a ser estorbo cuando nosotros no nos ponemos a cuenta con el Señor. El Señor también dice en su palabra, en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor nos pide que nos pongamos a cuenta con Él primeramente, ¿verdad? Porque si nosotros no vamos a Dios, como ya les dije, a querer santificarnos o a querer que el Señor escuche nuestra oración, de nada nos sirve si nosotros no nos hemos reconciliado con nuestro hermano. Por eso tenemos que buscar primeramente el perdón de nuestro Señor. Aleluya. Entonces, por eso es que muchos creyentes al errar se alejan de las iglesias. Necesitamos sanar nuestros corazones para tener un corazón sano, que fue lo que comenzamos en el principio de esta enseñanza. Cómo tener un corazón saludable y para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Si nosotros perdonamos a nuestros hermanos, el Señor nos perdonará a nosotros. De lo contrario, el Señor tampoco nos perdonará. Si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, el Señor no nos va a perdonar a nosotros tampoco. Y entrando en lo que es el perdón de Dios,
dice que el perdón de Dios se expresa en forma total. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Gloria a Dios. El perdón de Dios se presenta en varias dimensiones: judicial, paternal y terapéutica. En Dios su rol de juez supremo, aleluya, en lo judicial. En lo paternal como el Padre Celestial y restaurador, aleluya, en lo terapéutico porque el Señor nos restaura. La Biblia declara que la condición del hombre es la de un pecador. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. De modo que en Cristo Dios reconcilia esas dos realidades, la justicia y el amor. Y Jesucristo, aleluya, es el puente. Gracias, Señor, que nos une o nos reconcilia con el Señor, con Dios. Amén. Porque cuando pecamos, estamos separados de Dios y la paga del pecado es muerte, dice su palabra. Ese pecado de Adán y de Eva produjo esa ruptura de esa comunión que había entre Dios y ellos. Entonces ese pecado trajo como consecuencia la muerte, como ya nuestro pastor nos ha enseñado que muerte significa separación. Ese pecado nos separó de Dios, pero Dios le plujó, le plació, le agradó en su infinito amor reconciliarnos a través de su amado Hijo, a través de ese sacrificio maravilloso en la cruz, que el Señor derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, para que hoy podamos acceder a ese regalo que es su gracia, para tener salvación y vida eterna. Aleluya. Dice que el pecado generó un gran abismo entre un Dios santo y el hombre pecador. Ese abismo es cruzado con un puente que se llama Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a su santo nombre y damos gracias al Señor. Aleluya. En Cristo el pecado es juzgado y en Cristo el hombre es perdonado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por eso te damos gracias, mi Dios amado, por tu justicia, por justificarnos. Este perdón proporciona salvación y disposición y posición de justo. Gracias, Señor, porque Dios nos ha hecho justo. El perdón paternal, puesto que el hombre no es perfecto y constantemente estamos pecando. Dios como Padre amoroso ofrece al hombre la vía de ser restaurado cada vez que sea necesario, como lo expresa 1 de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque hoy tenemos esa oportunidad abierta, Señor, de confesar nuestros pecados, Señor, y acercarnos a ti. El perdón paternal restaura nuestra comunión con el Padre. El perdón paternal restaura el daño experimentado por el pecado y confirma el amor de Dios para con sus hijos. Aleluya. El Padre que perdona, restaura y restituye. El Señor nos espera con sus brazos abiertos y está dispuesto a perdonarnos cada vez que caemos. No quiere decir esto que vamos a hacer un hábito, que vamos a hacer un vicio en nuestras vidas de pecar y arrepentirnos, porque el Señor es bueno. También dice su palabra que Dios no puede ser burlado. También dice su palabra que la salvación se puede perder, que la cuidemos con temor y temblor. Amén. Gloria a Dios. El perdón terapéutico, aleluya. Dios en Cristo Jesús no solo se presenta como nuestro Redentor, que expía, que limpia nuestros pecados y nos restaura a la comunión con Él, sino también es el medio para nuestra sanidad y liberación. Amén. El perdón nos trae libertad, ¿verdad? Como ya hemos estudiado también que cuando no perdonamos estamos atados. Estamos atados, es como un yugo, como una carga que nosotros tenemos. Cuando no perdonamos a la persona que nos ha agraviado, que nos ha hecho daño,
que nos ha perjudicado en algún momento, de alguna manera. Entonces, el perdón trae libertad, trae sanidad, ¿verdad? Trae liberación, que podamos ser sanados, que cada día o cada instante en nuestras vidas, cuando cometamos cualquier error, aún una palabra, porque dice el Señor que ninguna palabra deshonesta salga de nuestra boca porque le ofendemos y a Él no le agrada, que nosotros podamos ser limpiados cada instante de nuestras vidas, porque también dice la palabra de Dios que sin santidad nadie le verá. Amén. Entonces, si nosotros no perdonamos, la falta de perdón es pecado, ¿verdad? Y el perdón es un mandato de Dios, como Él nos manda que perdonemos a nuestros hermanos, a nuestros deudores. Es un mandato, no es si yo quiero hacerlo, es que tienes que hacerlo, tengo que hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Experimentar el perdón de Dios nos habilita para perdonar a otros. No existe una acción más terapéutica y sanadora que experimentar el amor y el perdón de Dios. El perdón de Dios trae libertad, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Yo le quiero dar gracias al Señor porque es Él que nos da esa libertad para perdonar a nuestros hermanos a través de ese sacrificio maravilloso que Cristo logró en la cruz. No había otra forma de hacerlo, pero al Señor, en su infinito amor, por su infinita misericordia, Él tomó esa iniciativa de perdonarnos a nosotros. Es por eso que el Señor nos llama hoy a su pueblo, aleluya, a perdonar a nuestros deudores, a sanarnos, a depurarnos. Oh Señor, ayúdanos a limpiar nuestros corazones, a tener un corazón, Señor, conforme al tuyo, porque queremos ser libres. Y si nosotros somos sanados, si nuestro corazón está limpio, nuestra comunión con el Señor es hermosa, es pura, y es lo que Él quiere, que nosotros tengamos esa relación perfecta con Él, esa relación que se rompió por causa del pecado, y Él quiere restaurar nuestras vidas. Y si yo estoy sana, mi familia será sana, amén. Si usted está sano, su familia será sana. Y nosotros vamos a transmitir esa sanidad porque tenemos el amor de Cristo. El Señor nos ha dicho en su palabra, nos ha dado el mandato de predicar su palabra. Eso también es un mandato, es obediencia a nuestro Señor. Y si nosotros no lo hacemos, estamos fallando, estamos en pecado. Entonces nosotros tenemos que mostrar ese amor de Dios con quien Él nos perdonó, como Él nos perdonó, tenemos que mostrarlo. No solamente a nuestro hermano, sino a nuestra comunidad. Y seremos de bendición. Nosotros somos un canal de bendición. Tenemos que ser sanados. Amén. En el nombre de Jesús. Que el Señor sane nuestros corazones para que tengamos hijos sanos, para que tengamos familia sana, para que tengamos una comunidad sana. Nosotros vamos a ser partícipes de que nuestra comunidad sea sana, mostrando el amor de Dios, mostrando el perdón de Dios. Y nosotros debemos ser esa punta de lanza, ¿verdad? Los que tomemos la iniciativa para llevar ese perdón, ese amor de nuestro Señor, de lo que nosotros recibimos por gracia, debemos de darlo. Amén, en el nombre de Jesús. Y hoy es el día, hoy es un día especial, aleluya, porque hemos conocido del perdón de Dios, que es un perdón incondicional. No importa, hermano, que nos visita, no importa lo que hayas hecho, todo aquel que no tiene al Señor en su corazón, hoy es el día. El Señor nos dice en su palabra que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es un día de salvación, hoy es un día de perdón. El acceso está abierto, la oportunidad es hoy para que tú seas sanado, no importa lo que haya sido tu pasado. Nuestro Señor es un Dios sanador, un Dios restaurador, un Dios de amor, aleluya. Y hoy podemos entrar a su presencia, solo tenemos que tomar la iniciativa de acceder a esa gracia, de tomarla o dejarla. El Señor nos dio esa libertad para que nosotros escogiéramos, pero primeramente Él nos muestra su amor, que fue por su amor que nosotros estamos hoy aquí, es por su amor que nosotros hemos sido perdonados y tenemos hoy, Señor, gracias, la victoria. Amén, porque nos has perdonado y nos has limpiado. El que encubre su pecado no prosperará, y además el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Yo te invito hoy, hermano, que nos visitas y que no tienes a Jesucristo en tu corazón, que no desaproveches esta oportunidad.
de recibir el perdón de Dios para que sea sanado. Señor también nos promete en su palabra que Él nos bendice, no solamente me bendice a mí, sino cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa por medio de ese perdón que Él nos da cuando nosotros le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Su palabra es viva y es eficaz, su palabra es verdad. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, aleluya. Por eso yo te invito en esta mañana que recibas al Señor en tu corazón, que tomes esa iniciativa, porque Dios siempre está dispuesto a brindar nuevas oportunidades para nuestro arrepentimiento y restauración. Hoy tú puedes pasar de las tinieblas a la luz. Amén. Hoy tú puedes, aleluya, ser trasladado del reino de las tinieblas, del reino de Satanás al reino del amado, de Jesucristo. Aleluya, hoy es una nueva oportunidad. Hoy, hermanos, debemos ir a esa fuente que salta para vida eterna, que es Jesucristo. Su amor es incondicional, su amor es eterno, aleluya. Su perdón es lo que nos lleva a nosotros a perdonar a las personas que nos ofenden, que nos hacen daño. Busquemos esa restauración, hermano, ese refrigerio. El ser perdonado es un refrigerio para nuestras almas. Cuando nosotros perdonamos, nosotros nos despojamos de ese peso, de ese pecado que nos asedia. Amén. Por este breve tiempo que he tomado para expresar lo que es el amor de Dios, que el Señor es un Dios de amor, un Dios perdonador, un Dios restaurador, que Él no perdona como nosotros muchas veces hemos perdonado, que su amor es total. Amén. Su amor es total. Que el Señor nos ayude a delastrarnos, que el Señor nos ayude a depurarnos de toda maldad, de todo rencor, de todo odio, de toda barrera, Señor, que nos impide acercarnos a ti. Y que no olvidemos que si nosotros llevamos esa ofrenda al Señor y tenemos una deuda con nuestro hermano, no hemos perdonado a ese hermano, el Señor no nos va a aceptar esa ofrenda, el Señor no nos va a perdonar, porque está claramente, como nos dice Él en su palabra, que si no perdonamos a nuestros deudores, Él tampoco nos va a perdonar. Así que el Señor lo que quiere es restaurarnos, hermanos, que quiere nuestro Señor que tengamos un corazón limpio y puro. Dice su palabra que ¿quién entrará en su santuario? ¿Quién entrará a la presencia del Señor? El limpio de manos y puro de corazón. Amén. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Muchas gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, hermana, por aceptar el reto. Yo quisiera recordar lo siguiente. Mi decisión de perdonar requiere avanzar con resolución en el proceso de perdonar o de perdón. O sea, el resultado va a ser perdonar en forma real, sanar las heridas emocionales y propiciar la reconciliación en lo que es posible. Hay un versículo bíblico que me dio una amiga, profeta y mujer de Dios. Me dijo, el Señor te manda este versículo. Dice, ahora te critican y no quieren nada contigo. Estoy parafraseando el versículo de Pedro. Ahora no recuerdo cuál es el texto preciso o el versículo preciso. Porque ahora tú no andas con ellos como antes. O sea, cuando nosotros venimos a Jesús y la gente no quiere a Jesús, obviamente vamos a tener enemigos gratuitos y no hay nada que hacer, al menos que el Espíritu Santo les convenza a ellos de la verdad. Así que en cuanto depende de nosotros, dice las Sagradas Escrituras, debemos buscar la paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, ¿qué significa eso? De acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a la realidad. Si depende de ti que haya una restauración y una reconciliación, hazlo. Y fantástico, pero recordemos lo siguiente, hay una palabra que usted va a encontrar, una frase en todo este texto, en todo el libro, en todo ese texto, y es que el perdón es una decisión unilateral, es la decisión de uno, es la decisión de Dios de perdonarnos y pagar la deuda a través de Cristo, y es la decisión suya perdonar a quien le ofendió. No importa que él no se arrepienta, no importa que él no cambie, usted sí tiene que cambiar para ser libre, para ser sano, como decía nuestra hermana Aracelis. Ahora, para la reconciliación se requiere de dos
o más, digo yo, pero para el perdón se requiere que uno tome la decisión. El Padre tomó la decisión y nos ha perdonado. La pregunta ahora, ¿estamos reconciliados con Dios? En esta mañana, si alguien aquí ha recibido el perdón de Dios, pero no ha reconciliado su vida con Dios, hoy es el día de recibirlo. Dios ha dado el perdón, pero la salvación, la reconciliación, la restauración de las relaciones padre-hijo solamente se da cuando yo acepto el perdón y entonces comienzo a caminar con Dios. De lo contrario, no estoy bien. El perdón práctico requiere responder las siguientes preguntas. Acción requerida. 1. Perdonar para ser perdonado. El resultado es, el perdón es un mandato de Dios, quien demanda obediencia, como se nos fue dicho hace unos minutos por la hermana que estaba exponiendo. 2, el perdón es inherente a la vocación cristiana, o sea, que yo estoy obligado a perdonar. La pregunta es, ¿perdonar para ser perdonado? Sí. Mateo 6, 14 y 15 nos dan la respuesta y muchos versículos empleados más nos dicen que tenemos que perdonar para ser perdonados. Y somos perdonados de acuerdo a cómo perdonamos. ¿Qué le parece? Segunda pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar? No existe un límite en el número de veces que debo perdonar. El cristiano debe regirse por el estándar del perdón de Dios y punto. Cuando somos tan rencorosos hacemos como Pedro. Oh Señor, parece que en aquel tiempo 3 perdones eran buenos. Y ya, después de 3 perdones, entonces Pedro, como muy buena gente, le dice, Señor, ¿será que podemos perdonar 7 veces? Ya que tú eres diferente a todo lo que hemos visto. Y el Señor le dijo, multiplica eso 70 veces. Y entonces tienes una idea de lo que tienes que perdonar. Por eso es que la respuesta es que no tiene límite en el número de veces que debo perdonar. Y cuando hacemos eso, pudiéramos convertirnos en unos sinvergüenzas. No, nos convertimos en gente sana, en gente de un corazón sano. Y sano, como dijo la hermana, triplemente, de espíritu, de alma y de cuerpo. Gracias. Tercera pregunta, ¿debo olvidar la ofensa o agravio que he recibido? Tercera pregunta. La primera, ¿perdonar para ser perdonado? Sí. ¿Cuántas veces debo perdonar? Es indefinido. ¿Debo olvidar la ofensa, agravio recibido? No. Eso es imposible. Las respuestas aquí son, o el resultado de olvidar la ofensa, no es un asunto de olvido. Perdonar no es olvidar, ni el olvidar es necesario para perdonar. Perdonar no es olvidar, ni el olvidar es necesario para perdonar. Más que olvidar, lo importante es no recordar, no mendonar. La idea es que no viene a tu memoria, porque tu memoria es perfecta. Y aunque tu consciente, el actual, no tiene presente todas las historias, en tu inconsciente está y de repente puede brotar. Y cuando brote, ¿cuál es la actitud que debes tener? Así que, ¿debo olvidar la ofensa y el agravio? No, solamente debo decidir no traerlo a la memoria a cada rato para generar una ofensa, para generar un dolor, porque significa que no hay perdón. ¿Se entiende, verdad que sí? La tercera pregunta bien interesante en cuanto a lo que sí y no es perdón, y es bueno que la gente pueda entenderlo. Así que si tú tienes a alguien que pecó contra ti, no te empeñes en olvidarte de eso, porque el tratar de olvidar es lo mismo que decía la hermana, es poner una barrera que en cualquier momento se derrumba y entonces te va a doler mucho cuando se derrumba la barrera. Ahora mira esto, ¿debo confiar automáticamente en mi ofensor una vez que he perdonado? No, yo creo que está bien claro. Para los que no estuvieron en el tema y están escuchándolo hoy por primera vez, no podemos confiar inmediatamente en la persona, al menos que la persona se haya ganado la confianza, no podemos darle la restauración de vida. Y eso es perdón, ¿sabía? Nos han enseñado mal que perdonar es restaurar. No, perdonar no es restaurar. Perdonar es perdonar. Perdonar es desligar, como dijo la hermana, es soltarse. Y soltar para que no me afecte la condición de maldad de esa persona y yo sea totalmente libre de las consecuencias del espíritu que opera en el individuo, hombre o mujer, que afectó mi vida. Ahora leo las frases. Perdonar no es lo mismo que reconciliarse. ¿Al perdonar debo renunciar a la justicia? No. Perdonar no implica olvidar la justicia. Renunciar a la justicia no es necesario para perdonar. ¡Ah, qué alivio!
Pero cuidado, cuidado porque algunos quieren seguir teniendo ira, teniendo rabia, teniendo rencor, diciendo yo estoy perdonando porque yo no estoy ignorando la justicia. Te estás gozando con el mal ajeno. La Biblia dice que en este particular, si tiene hambre le vas a dar de comer, si tiene sed le vas a dar de beber, si tienes ganas de dormir le puedes pagar el hotel si tienes plata, pero en tu casa no. Hola, te puedes correr un riesgo tremendo. Cuidado con confiar a quien no merece confianza, pero cuidado con no perdonar al que no merece confianza.